Muy buenas a todos y bienvenidos a Canal Astral. En plena temporada de eclipses nos encontramos con el mundo sutil, matriz de nuestra realidad y el lugar donde se gestan nuestros sueños, completamente revolucionado. Algo se avecina, pero no es cualquier cosa. No. De hecho, para aquellos de vosotros que seáis más sensibles a las corrientes energéticas, lo que se percibe puede llegar a ser ciertamente agobiante debido al sobreestímulo de nuestros sentidos. Pero no hace falta que tengamos una especial sensibilidad, y es que todos y cada uno de nosotros habitamos ese mundo sutil. Una parte de nosotros se encuentra allí, y por lo tanto, todos y cada uno de nosotros estamos siendo afectados en mayor o menor medida, de una manera o de otra, por todo lo que está aconteciendo en ese mundo astral. Hablamos de Piscis, el principal protagonista del próximo año y medio de nuestras vidas, especialmente por la posición del nodo norte en su emplazamiento, algo que nos indica como que la vida nos está empujando en esa dirección. Pero Piscis no solamente es protagonista por esto, y es que en su energía ha estado sucediendo algo muy importante en los últimos 15 años, análogo al tránsito de Plutón por Capricornio y la manifestación de la ya evidente decadencia de nuestro mundo, donde hemos visto que la estructura de nuestra sociedad no está funcionando como supuestamente debería. Tras bastidores, en ese mundo pisciano, en ese mundo sutil, ha ido naciendo un sueño, de la mano de Neptuno. Un sueño que, como dijimos en vídeos anteriores, todavía es un susurro que nos dice, la vida puede ser mucho más que todo esto, mucho más que lo que te han contado. El mundo puede ser mucho mejor que lo que has vivido hasta la fecha. Pero lo que es más importante, el ser humano se encuentra muy lejos de su verdadero potencial, de aquello que realmente es capaz, de su verdadera naturaleza. Pero es importante que mientras digo todo esto, entendamos que no estamos hablando desde la exigencia, ni desde la culpabilidad, desde no hemos sido suficientes. No. De hecho, esta energía de exigencia, de perfeccionismo, el no sentirnos suficientes o el creer que hemos cometido un error y creer que necesitamos ser mejores de lo que somos, todo esto precisamente nos habla de dónde venimos, del mundo del que venimos. Nos habla del nodo sur en Virgo. Y es precisamente por esta energía, esa energía del si no lo veo no lo creo, esa energía de control perfeccionista, esa energía de forzar las cosas, que queda evidente que precisamente lo que nos falta es más Piscis. Porque si todavía estamos en esa energía extremista de Virgo, significa que todavía no sabemos cómo funciona el plano pisciano, esa matriz de nuestra realidad. Pero no os preocupéis que precisamente por eso la vida nos está empujando en esta dirección, para convertir esa exigencia en eficiencia, para que lo micro conecte con lo macro, para que la tierra conecte con el cielo y así podamos manifestar ese sueño tan hermoso que todavía es tan delicado que a nada que levantas la voz se desvanece. De hecho, ha sido con esta luna nueva en Piscis que se ha abierto el proceso de conexión, o mejor dicho, reconexión con ese sueño, para cada uno el suyo, para cada uno en un contexto en concreto. Hablamos de ello en el vídeo por signo y casa de la luna nueva en Piscis, exclusivo para miembros. Podéis ir a echarle un vistazo porque tenemos esta luna muy activa y lo vamos a seguir teniendo activa en los próximos 6 meses y en esta temporada de eclipses. El problema con todo esto, y es algo que he visto mucho en comentarios, ¿no? De, ostras, Néstor, yo no sé cuál es mi sueño, o yo no entiendo, no sé por dónde va. Es lógico. Estamos todavía en Virgo. Estamos todavía en necesito ver para creer, necesito entender, necesito saber. No es necesario. Pensad una cosa, Piscis es el signo de aquello que está más allá de lo que los ojos ven, así como está más allá de la comprensión. Precisamente, Piscis es considerado el caos, es considerado la confusión, solo porque su energía es tan vasta, compleja e inmensa que no está diseñada para ser comprendida. No. Lo cual no significa que no tenga una comprensión, ni significa que no tenga una explicación, evidentemente. Pero eso es un proceso que acaba sucediendo a medida que nos adentramos en ese océano inmenso que es Piscis. Si esperamos a saber o esperamos a ver para creer o para adentrarnos en ese mundo, se nos va a escapar muchísimo, como posiblemente ha estado sucediendo con la humanidad durante largo tiempo.
Claro, el problema de todo esto es que cuando conectamos con la energía pisciana, a menudo se siente como sumergirnos en una vorágine de aparente confusión caótica, como navegantes a la deriva en un mar tempestuoso, donde el marinero tiene cierta tendencia a aferrarse desde el control al mástil de un barco que está a punto de naufragar. Ese barco es nuestro mundo, la vida tal y como la conocemos. Pero solo nos aferramos a ello porque tenemos miedo a lo desconocido, miedo a la inmensidad. Y es precisamente en la inmensidad donde habita una vida mejor, un mundo mejor y especialmente, como digo, una versión de nosotros capaz de iluminar este mundo, un mundo al que le hace falta mucha luz. Y es aquí donde nos encontramos, en ese barco naufragando y viendo cómo chocan las olas contra la popa, contra la proa. Ya no tenemos vela y estamos ahí, el mástil medio roto. No, me niego a soltar esto. Esto es algo que vamos a estar viendo mucho en este eclipse de luna en Virgo, Hablaremos de ello en vídeos posteriores, pero es aquí en este instante donde la vida nos dice: suéltate, suelta el control, suelta el mástil, déjate ir. Pero cuando escuchamos este llamado, miramos a nuestro alrededor, que hay confusión, hay caos, hay inmensidad. El océano es muy grande y nos sentimos muy pequeños. Y necesito aferrarme a esto, es lo que conozco, no me lo quites. Y os digo una cosa, esa sensación es perfectamente normal. Esa sensación es muy humana. Esto forma parte del proceso, del enorme proceso de despliegue evolutivo que vamos a estar viviendo. No en los próximos año y medio, sino en los próximos 20 años. Plutón en Acuario, Neptuno en Aries. ¡Wow! Claro, año y medio de nodo norte en Piscis es el que nos abre y nos conecta con ese mundo sutil, porque en el mundo sutil nos hemos estado perdiendo una enorme parte de nosotros, muy necesaria para lo que está por venir. Debemos adquirir la capacidad de descubrir cómo se navega ese océano sin necesidad de controlarlo todo. Activar la brújula interna o recordar cómo se activa. ¿Por qué? Porque siempre estuvo activa y solo olvidamos que lo estaba. Igual dejamos de escucharla, dejamos de hacerle caso. ¿Por qué dejamos de hacerle caso? Igual porque olvidamos lo importante que era. Igual porque no sabemos hacia dónde nos lleva. Y esa es la gracia. No saberlo. Porque si lo supieras no tendría gracia. Si supieras todo lo que va a suceder, no tendría gracia. Entonces, para todos aquellos que me habéis escrito y me habéis dicho: yo no sé por dónde, no sé cómo, no sé. Respirad profundamente y pensad una cosa. Está todo bien, forma parte del proceso. Entonces, mi objetivo con este vídeo es precisamente ese. Es aliviar el miedo al caos cognitivo, pero también el devolveros a él. Porque ese caos cognitivo, ese caos pisciano, esconde detrás de sí lo que yo llamo la perfección divina. Hablamos de Virgo como el signo perfeccionista por excelencia, pero la perfección de Virgo, donde Virgo es una gota dentro de ese inmenso océano, no se equipara ni en lo más mínimo a la perfección divina del escenario que estamos viviendo. Hablamos de un entramado energético sumamente complejo. Quiere decir, el entramado energético que une tu vida con la mía, todas las posibilidades de mi vida, las que viví y las que no viví, con las tuyas y con las de aquel y las de aquel y las de aquel y las de todos. Donde vemos enormes sincronías, donde vemos enormes sucesos que parecen casualidad. Vemos la suerte, la fortuna. ¿Y qué de real hay de todo eso? Cuando lo observas desde el ojo virginiano dices: Virgo se quita el sombrero frente al caos pisciano, porque es en el caos pisciano donde se encuentra la mayor perfección tan grande que es, no diría imposible, pero muy difícil de comprender. Y es precisamente ahí cuando el navegante se siente pequeño y dice: tengo miedo a sentirme pequeño, pero si me siento pequeño, le dejo la grandeza a este océano, a eso que es tan complejo que yo no tengo otra que sentirme pequeño. Y así es la dicotomía entre
alcanzar la grandeza enfrentándome al miedo o aceptando mi pequeñez. Es cuando yo me permito sentir pequeño, me abro al océano y me entrego a él. Esto no significa ser negligente, ¿eh? Esto no significa ser un volado, ni significa dejar de tocar pies a tierra. No, esto significa unir los dos. ¿Por qué? ¿Porque Virgo se intenta controlar ese océano? No. Virgo tiene que ocupar su posición dentro de ese océano. Tiene que hacer lo que le corresponde. Ni más ni menos. Pero para eso tiene que adentrarse en sus aguas y enfrentarse al miedo. ¿Al miedo a qué? Al miedo a no controlar, al miedo a no saber, al miedo a equivocarse. Y es fantástico. Por eso os digo, ¿no? Lo de mi objetivo, porque debemos atrevernos a navegar esa confusión, ese no saber, esa inmensidad. Y esa medida que la navegamos, que empezamos a encontrar nuestro lugar, alineándonos por completo con el momento tan mágico que estamos y vamos a estar viviendo. Así que, querido viajero, bienvenido al no tiempo. Disfruta del viaje. Y bien, vamos a hablar un poquito de Virgo y Piscis porque es importante entender este eje, es importante entender cómo lo podemos estar gestando para saber hacia dónde tenemos que ir o cómo gestar la energía del momento. Entendemos que venimos de Virgo y nos vamos hacia Piscis. Esto no significa que no hayamos jugado a Piscis, pero quizás significa que no le hemos dado el peso que le corresponde. Cuando hablamos de Virgo versus Piscis, hablamos de orden versus caos. Hablamos de control y rigidez virginiana versus distensión y fluidez. En otro punto, porque esto es una energía arquetípica y se puede plasmar de muchas formas. Por ejemplo, Virgo sería la ciencia, el método científico, y Piscis sería la espiritualidad. Claro, yo esto lo pongo aquí y ¿en qué mundo hemos vivido? Donde la ciencia es Dios, ahora mismo, ¿no? O lo ha sido en los últimos siglos. Claro, ¿qué pasa? Pasa que literalmente los extremos no son buenos, esto ya lo sabemos, ¿no? Y, pues bueno, a lo que antes era Dios lo es todo y Dios manda sobre todo, ahora ese Dios se llama ciencia, ¿no? E incluso aunque la ciencia misma ya nos está hablando del mundo energético y ya está adentrándose en el mundo energético, todavía hay una cierta aprensión para con el plano pisciano, algo que no es para nada casualidad, ¿no? Entonces, claro, ni es bueno un Virgo sin Piscis, ¿no? Si no lo veo, no lo creo, y el omitir totalmente una parte que de hecho es enorme, o sea, de hecho quizás para mí es más importante la parte energética, porque de ahí nace todo lo que tú ves con tus ojos, ¿no? Es decir, lo que tú ves con tus ojos, todo tiene origen en el mundo energético. Ahora, no todo lo que está en el mundo energético lo ves con tus ojos, ¿no? Entonces es un poquito como decir, vale, ¿qué estás viendo realmente? Porque si solo te fijas en lo que tus ojos ven, te estás perdiendo mucho. Pero ni es bueno esto, ni es bueno el irse al otro extremo, ¿no? El irse al extremo pisciano y vivir la vida desde en los mundos de Narnia que se dice, ¿no? Porque entonces tampoco sirve de nada. Si bien tenemos una energía muy conectada, muy potente y todo lo que tú quieras, es cero efectiva. ¿Por qué? Porque la efectividad es algo de lo que se encarga Virgo, ¿no? Entonces, claro, tenemos que encontrar el equilibrio entre las dos. Y esto es lo que vamos a estar haciendo, o lo que tenemos oportunidad para hacer. Porque entendamos que la astrología funciona así y hay un momento fantástico, una oportunidad, un portal que nos está mandando, como nos absorbe hacia Piscis, nos está diciendo, hey, por aquí hay algo importante que se te ha pasado por alto y debes descubrirlo si quieres alcanzar eso que anhelas. Pero para ello tendrás que enfrentarte al miedo, a la confusión, al no tenerlo todo atado, al soltar Virgo por un tiempo, soltar lo conocido, soltar el control, abandonarte al caos para encontrar en ese caos un orden más divino, un orden superior, un orden diferente, un orden que busca, especialmente por Plutón estando en Acuario, algo más auténtico, algo más tú. ¿Qué eres tú? ¿Crees que eres todo lo que conoces? ¿Cuánto crees conocer de ti? ¿Y cuánto crees que te falta por conocer? Y si te dijese que lo que tú conoces hoy es tan solo un paso, una página de un libro que
yo no diría que tiene un final. Quizás tu historia, como el personaje que encarnas hoy, pero estamos hablando de un mundo, de un plano, que está más allá del personaje que encarnas hoy. ¿No te gustaría saber tu historia de vida, de alma, de espíritu? ¿Hacia dónde te diriges? ¿De dónde vienes? Eso habita en este lugar y está al alcance de todos nosotros. Por tanto, es obvio que nos estamos perdiendo muchísimo, muchísimo potencial, muchísimas cosas aquí en este mundo. Claro, esto nos lleva a un punto muy importante, y es que si Piscis nos dice que su energía es algo que está más allá de lo que los ojos ven, entendemos una máxima absoluta, y es que muchas veces las apariencias engañan, y por lo tanto no todo es lo que parece. Y esto es algo que se puede aplicar a absolutamente todo, porque hemos visto la vida no es lo que parece, puede ser mucho más que esto. Pero también las personas no son lo que parecen. Muchas veces, pues bueno, hay una parte de ellos que no te muestran, pero también hay una parte de ellos que no conocen. Esto no significa que no esté ahí. Hablamos, evidentemente, del consciente, subconsciente y el inconsciente. Pero estamos jugando estas tres partes constantemente. Como hemos visto, esto no solamente se aplica a las personas, también se nos aplica a nosotros mismos. Nosotros también tenemos una parte que conocemos, una parte que mostramos de todo eso, una parte que no mostramos y una parte que ni siquiera conocemos, pero estamos jugando totalmente estas partes. Esto tiene mucho que ver con lo que vimos en la luna nueva en Piscis, porque dijimos que la luna estaba conectando con esa hebra energética, ese sueño. Evidentemente no de una forma racional. Ahora entenderemos cómo funciona esto. No es de una forma racional. Pero para aquellos que hayáis conseguido conectar con esa resonancia, con esa energía, incluso, ¿por qué no?, con el ancla que os la genera, dijimos, y esto es importante, que no es lo que nos lo hace sentir. No, es lo que sentimos. Esto es importante, recordarlo siempre. Pero cuando uno intenta proyectar desde el sol, como dijimos en la luna nueva, el conectar con esa hebra energética, intenta dirigirse hacia esa realidad, cuidado. ¿Qué crees que está resonando en ti cuando tú conscientemente empiezas a proyectar esa energía? ¿Cuánto de tu ser crees que estás activando? Porque por ahí se decía que estamos activando, esto se dijo hace tiempo, si no mal no recuerdo, el 13% de nuestro potencial. Yo, cuando escuché esto, más allá de lo que piense el resto del mundo, lo que interpreto es que el 13% habla no de nuestro potencial cerebral, no, de nuestro consciente. Siempre me gusta ver nuestro ser y sus distintas partes, nuestra psique y sus distintas partes como un iceberg, donde la parte consciente es la puntita que sobresale. La subconsciente es la que se sumerge y yo te diría, esa parte de ti, ¿qué tal? ¿Qué cuál? Y tú dirás, uy, me quiere sonar, o mejor dicho, me quiere resonar, porque es por resonancia que funciona esta parte, ¿no? Pero claro, luego está la parte inconsciente, la parte que está abajo del todo, en ese océano, la parte más oscura, la que no se ve. Y ahí yo te digo, oye, ¿y esta parte de ti? Y posiblemente, si hablamos del inconsciente, tú dirás, no, eso no es posible, no. Incluso puede que te enfades conmigo. Porque el inconsciente es algo que solemos rechazar o que está ligado a algo que negamos de nosotros mismos. Pero también tiene resonancia. Fijaros la diferencia. La resonancia con Neptuno, con el plano subconsciente, es mayormente de amor o de atracción. Pero la de Plutón, a pesar de que tiene una cierta atracción, es resonancia igual, pero muchas veces genera repulsión. Pero genera un movimiento energético. Otra cosa sería que yo te dijese, mira, esta parte de ti tú dijeras, pues no, eso no te resuena. Eso posiblemente no tenga que ver contigo. Pero como dicen por ahí, cuando el río suena, agua lleva. Entonces, cuando tú empiezas a gestionar la vibración con la que has conectado, incluso si no sabes a la perfección qué tipo de vibración es, incluso si no sabes qué te la puede hacer sentir, o incluso si recuerdas cómo se siente porque ya lo has sentido, pero ya sabes que ese ancla no es, o no lo sabes, ¿qué parte de ti se está activando? Y yo te diría una cosa, como venían a decir el 13%, y eso del 13% yo digo, no creo que todo el mundo tenga el mismo porcentaje. Evidentemente, estará aquel que se ha trabajado mucho, se ha enfrentado a su sombra y por lo tanto ha desplegado, o por decirlo así, la luz de su conciencia abarca más parte de su ser, y estará aquel
que, pues no lo sé, haya hecho otras cosas, que no le haya dado tanta importancia a todo esto y que por lo tanto pues se deje ya más llevar por el instinto quizás, ¿no? Piensa una cosa, cuando gran parte de nuestra vida o gran parte de nuestra psique está en el plano subconsciente o en el plano inconsciente, es ahí donde nosotros es como que nos dejamos llevar. Es como que nos mueven los instintos, nos mueven los miedos, nos mueve una parte de nosotros automática. No nos movemos nosotros, no nos mueve el consciente. Y esto para bien o para mal, ¿eh? Tanto si el instinto nos lleva a las adicciones como si esperamos que la vida nos traiga las cosas. Tú eres la vida. ¿Qué esperas que la vida te traiga? Ahora bien, interesante que al activar desde el consciente esa hebra energética, inevitablemente las otras, hablamos de subconsciente e inconsciente, van a resonar. Esto significa que si tú te diriges hacia ese sueño, porque pones tu atención en esa energía y empiezas a dirigirte hacia allí, tu subconsciente y tu inconsciente van a hacer de las suyas. ¿Y esto qué significa? Pues muy sencillo, entendemos ese subconsciente como ese angelito y a menudo el inconsciente como ese demonio, ¿no? Entonces tenemos las dos versiones, la luz y la sombra. Y claro, ¿qué pasa si yo, para conseguir conquistar ese sueño, necesito activar una parte de mí que está en sombra? ¿Qué va a pasar? Pues que cada vez que yo active el sueño, cada vez que yo empiece a proyectar en esta frecuencia, va a empezar a resonar esa parte de mí que está en sombra. ¿Y esto cómo lo voy a vivir yo? Pues claro, teniendo en cuenta que el inconsciente y el subconsciente son cosas que acabo proyectando mayormente fuera porque son cosas de las que yo no juego de forma consciente, que aparezcan en mi vida personas, situaciones, contextos que hagan resonar esa frecuencia en mí. ¿Esa luz o esa sombra? Es muy sencillo. Si el inconsciente es una parte de mí que está más allá de lo que yo conozco, más allá del consciente, y es una parte de mí que yo rechazo, ¿por qué la rechazo? Porque posiblemente hay un trauma, hay una historia que viene de la parte transpersonal, es decir, de otras vidas, ¿de acuerdo? Y sí, puede tener reminiscencias en esta vida. Puede tener, ¿qué significa reminiscencias? Experiencias que para mí confirman el arquetipo de lo que yo rechazo en mí. Por ejemplo, imagínate que en otra vida, si yo cada vez que fui a la derecha, lo pasé muy mal. En plan, me quemaron en la hoguera, morí entre terrible sufrimiento. Eso queda registrado a nivel álmico. Eso queda registrado a nivel transpersonal. Y hay una parte de mí dice, se acabó el ir a la derecha. Igual, incluso puede ser que tú, en esa vida o en esas vidas, dijeses, no volveré nunca más hacia la derecha. Es un ejemplo muy sencillo, pero se va a entender. Pues claro, hoy puede que no recuerdes todas las veces que fuiste a la derecha y moriste entre terrible sufrimiento, pero cada vez que intentes ir hacia la derecha, vas a tener un pánico irracional. O sencillamente una excusa o 1.000 millones de excusas que te van a impedir ir en esa dirección, porque va a haber una parte de ti, la inconsciente, que no es que te quiera fastidiar, aunque claro, cuando no recuerdas el por qué no puedes ir a la derecha dirás, la vida me está fastidiando. O si lo proyectas fuera, esa persona no me deja ir en esta dirección. No, eso es una parte de ti que no quiere fastidiarte, lo que busca es protegerte. ¿Protegerte de qué? De eso que registraste hace mucho tiempo. Pero claro, ¿qué pasaría si hoy ir hacia la derecha ya no fuese un problema? Y no solamente no fuese un problema, sino que además fuese exactamente el camino que te lleva a conquistar eso que anhelas, aunque no sepas qué es. ¿Qué pasaría? Pasaría que cada vez que tú sueñes con eso, aunque no sepas qué es, vuelvo a decir, aunque no sepas qué es, pero tengas esa sensación neptuniana de hay algo más, yo me sienta paralizado, bloqueado, incluso puede ser que esa parte de ti no quiera que lo veas. ¿Pero por qué? De nuevo, no es que te quiera fastidiar, es que te estaba protegiendo. Entonces, estamos teniendo miedo, evidentemente, pero ese miedo nos protege de algo que ya no es real. Y sin embargo, tu mente hace que lo sea. ¿Cómo disolvemos este miedo? ¿Cómo disolvemos esto? Yo estoy hablando de todo esto y si estamos en consulta o si hacéis una regresión o si tenéis un sueño tal, podéis conectar con todo esto y darle sentido a eso tiene mucho valor, desde luego, sin duda. Pero es que no hace falta. No hace falta.
Cuando tú sientes algo muy fuertemente y sientes la necesidad de ir en una dirección y entonces aparece el miedo, eso es de lo que te estoy hablando. No necesitas saber realmente el porqué del miedo. Si tú quieres eso, ese porqué para cualquier como que dijimos, ¿os acordáis? Entonces, ¿cómo se disuelve todo esto? Yendo hacia la derecha. Yendo hacia la derecha, porque el miedo, la sombra, es algo que surge frente a lo desconocido. Por eso es la sombra y por eso la luz es la antítesis. Poner luz, la luz es la conciencia. Yo voy hacia allí y veo qué hay allí. Y así dejo de tener miedo. Si tengo miedo es que no sé lo que hay. O no sé cómo gestionarlo. ¿Y cómo voy a descubrir cómo gestionarlo si no es yendo hacia allí? Entonces, claro, yo puedo ir hacia la derecha, lo cual no significa que vaya a ser fácil, evidentemente. Porque hemos dicho, el miedo es irracional, sí, y es una ilusión, sí, y posiblemente se generó por algo que ya no existe la posibilidad, por ejemplo, de que te quemen en la hoguera, por poner un ejemplo. Pero no importa que no sea real. Ahí queda registrado todo el dolor que no hemos digerido, toda esa emoción que no fuimos capaces de sostener en ese momento. Entonces, evidentemente, cuando yo intente ir en esa dirección, voy a sentir ese dolor. Voy a sentirlo. ¿Cómo lo voy a sentir? Dentro de mí puede ser, pero también puede ser que parte proyectado hacia afuera, ¿no? Cada vez que yo vaya en esa dirección, suceda algo en mi vida que me rete. Y cada vez que tú te enfrentes a eso, se puede sentir como un desgarro. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, hay personas que habéis dicho, no, es que he tomado esta decisión y he puesto límites y me he alejado de esta persona, pero se siente horrible, me siento fatal y claro, no sabemos cómo gestionar todo esto, es lo primero. Pero cuando tú te alejas, por ejemplo, en casos de una persona que no sentía merecer, o tú te alejas de esa persona que no te da lo que mereces, que resuena con tu no merecer, se siente doloroso porque te estás despegando de una parte de ti que se castigaba por algún motivo inconsciente y se decía, no mereces, por esto que hiciste en otra vida, no mereces. No lo sé, esto puede surgir de una vida en la que esa persona dijo, no merezco esto, o hizo un pacto, vete a saber tú qué experiencia vivió para prometer que nunca más se iba a dar algo bonito, nunca más iba a disfrutar de algo bonito, de la abundancia, del amor, de lo que sea. Cuando esa persona hoy toma la decisión de decir, esto es lo que merezco y no aceptaré menos que eso, se siente dolor, siente que hay un desgarro en su alma. Y estoy poniendo un caso quizás un poco extremo, ¿no? Pero, ¿qué está pasando con todo esto? Se está enfrentando a su sombra. Sí, puede estar proyectada en otra persona que no la estaba valorando. Pues esa persona también tendrá su historia, no significa que sea mala, ni buena, ni nada. No, también tendrá su historia. Habrá que ver también la historia de otra persona y el por qué está bloqueado su corazón, ¿no? Al final hablamos de eso, ¿eh? Y resonamos con todo esto. Resonamos todo con todo esto. Es decir, aquí es importante, estamos todos en un escenario de despliegue, estamos todos con partes de nuestro ser bloqueadas. No caigamos en el juicio, no sabemos qué hay detrás de la otra persona, ni sabemos muchas veces lo que hay detrás de nosotros, ¿no? Lo que quiero entrar aquí, y es importante que lo entendamos, es que cuando yo digo sigamos esta proyección, ostras, no siempre es sencillo, pero todos los esfuerzos que hacemos a nuestro ritmo, por sostener esa frecuencia vibratoria, es como esa persona que tiene tanto miedo de ir hacia la derecha, va hacia la derecha y empieza a recordar o empieza a sentir, aunque no recuerde, de forma irracional, todo lo que vivió y motivo por el cual no podía ir a la derecha. Y es como de cuando se queda, si se atreve a quedarse durante un instante siguiendo a porque este es el que nos marca el camino, y no se equivoca, os lo puedo asegurar, aunque no lo parezca, porque muchas veces no lo parece, y especialmente en casos como este, ¿no? Ostras, yo he tomado la decisión, me he alejado de esta persona, pero duele mucho, 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 mucho. Bueno, sostén esto, sosténlo. Aquí tiene que haber un cambio de perspectiva, evidentemente, pero todavía no estamos preparados para hacerlo de una forma mejor. Y eso no nos tiene que impedir ir en esa dirección. Lo iremos descubriendo con el tiempo, pero sosténlo. Esa persona que tenía miedo de ir hacia la derecha, por poner el ejemplo simple, va hacia la derecha. Pues oye, pues no ha pasado nada. Pues puede ir hacia la derecha. Aquí empieza a liberar. Yo he puesto este ejemplo, yo lo sé, pero aquí empieza a liberar. Y esto, vuelvo a decir, no es sencillo. No es sencillo. Pero pensad una cosa, el miedo que podemos tener
hacia las partes bloqueadas de nuestra alma puede ser tan potente, que nos paralice y de que nosotros queramos, nos esforcemos en ir en esa dirección y no podamos. Algo en nuestro ser no se mueve. Es como no puedo, no sé cómo hacerlo. Bien, aquí es donde entramos en la exigencia. No, la exigencia no es el camino. Hay una parte de nosotros que tenemos que empezar a entender y somos pequeñitos frente a la inmensidad de ese gran océano. Y está bien ser pequeñitos. No lo sé. Personas que, pues en este tomar decisiones, en este seguir su vibración, no lo sé, esa persona que dijo, puse límites, pues igual no supo cómo hacerlo. Igual lo hizo de una forma que como no estaba acostumbrada a tomar esas decisiones, pues igual lo hizo de una forma como muy, no sé. Pero oye, no te culpes por hacerlo. Lo has intentado, lo has hecho. Esto es lo importante. Lo estamos haciendo todos lo mejor que sabemos hacerlo. Y esto es mucho ya que me estoy adelantando de la luna nueva, del eclipse de luna llena en Virgo. Soltemos la exigencia. ¿Está todo bien? Lo que no sabes hoy, lo descubrirás por el camino. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Avanzar. ¿En qué dirección? Este sabe el camino. Oye, ¿que no sabes? Pregúntale. Verás cómo no tarda en aparecer una emoción, aunque sea la del miedo, porque posiblemente esté detrás de ese miedo. Entonces, bueno, 1 año y medio en los que vamos a estar viviendo temporada de eclipses fantástica. Hemos ya introducido la perfecta imperfección del eclipse de luna en Virgo, del que quiero hablar más largo y tendido, y haremos un vídeo por signo y casa también para los miembros del canal, explicando cómo canalizar su energía. Hasta que lo haga, tenéis el vídeo de la luna nueva en Piscis, tanto el general como el vídeo por signo y casa para los miembros del canal, para que echéis un ojo en qué contexto estáis manifestando esa energía. Para todos aquellos que me habéis dicho, no sé por dónde es, o no entiendo qué me está pasando, o tal, es normal. Pensad una cosa, el plano pisciano es el plano del no tiempo. Es la vorágine energética en la que hemos estado gestando algo muy grande. Y los que sois muy sensibles, esto a mí me pasa, de hecho, conectáis de forma sutil con algo que está a punto de acontecer, como, oye, no sé por qué estoy sintiendo esto, ¿no? Y esto muchas veces, cuando lo gestamos desde Virgo, puede generar exigencia, puede generar impaciencia, puede generar control. Quiero decir, no lo sé, querer forzar las cosas, querer apretar, no decir, no, igual depende de todo esto depende de mí. No, cuidado, porque vamos a estar descubriendo cuánto de todo esto depende de nosotros y cuántas veces el intentar forzar una situación hace o consigue todo lo contrario a lo que buscábamos, ¿no? Entonces, todo es mucho más sencillo que esto. Todo es mucho más sencillo. ¿Qué puedo hacer yo por esto? Porque habrán personas que se verán hiperpolarizado en Virgo, en ser demasiado perfectos, en exigirse demasiado en el contexto que le corresponda. Y aquí es donde uno acaba en esa exigencia que hemos dicho, ¿no? De querer ser demasiado perfecto, creer que no somos suficientes, creer que no estamos preparados, querer controlar la situación, querer forzar las consecuencias. Y hay que entender una cosa. Hemos dicho que Virgo es la gota y que Piscis es el océano. Pero si hacemos el símil de Virgo con la pieza del puzzle, y Piscis con el puzzle completo, la pieza del puzzle encaja en un lugar. Y el problema de todo esto es cuando no encontramos ese lugar. Podemos acabar queriendo forzar la pieza del puzzle donde no corresponde. Y hay una sensación muy característica. Cuando nosotros estamos encajando en ese lugar, se siente algo especial. Y lo mejor de todo, no tenemos que pretender ser quienes no somos. Esto como que todo fluye con mayor facilidad. Yo no tengo que sobreexigirme, o lo que es lo mismo, para las personas adecuadas. Tú ya eres perfecto. Y esto no significa que no podamos ser mejores, evidentemente, porque de eso trata el proceso de despliegue evolutivo, ¿no? Y la potencialidad. Pero es obvio, para ese lugar que no te hace feliz, por más que tú hagas,
posiblemente no consigas. Esto me ha pasado de estar en un lugar donde pues no te sientes, pero intentas forzar a hacer más, hacerlo mejor, a ver si consigues. No, en el lugar, es que ni en el lugar adecuado. No. De camino al lugar adecuado empiezas a sentir eso. A menos que tú bloquees la energía porque, por ejemplo, creas que no es suficiente, creas que no es... Bueno, esto es muy de Virgo, pero vamos a estar en eso. Entonces, soltemos el control, o al menos intentémoslo. Que no sé hacerlo, aprenderás. Que no estoy preparado, lo estarás. ¿Sabes cuándo? Cuando empieces a caminar, cuando empieces a ir en esa dirección. Es que no sé. Tómate tu tiempo, pero especialmente, y lo más importante de todo, escucha a porque siempre supo el camino y entiende que no estás solo, no estás sola. La vida, con estos tránsitos, llegando a este vídeo, escuchando estas palabras, te está empujando en una dirección. Algo resuena en tu ser, aunque no sepas qué es. No necesites saber los detalles. Confía en que llegado el momento, aparecerán ante ti, que no te impida lo que no sabes hoy, o el no estar suficientemente preparado, o el no sentirme suficiente, que estas cosas no te impidan seguir avanzando. El otro día me decía alguien en comentarios, ¿no? De he estudiado esto y he hecho esto otro y estoy más allá y todavía no me atrevo. Y yo que le dije, esto es importante, lo quiero compartir con todos. A mí me costó muchísimo más dar el paso que estar realmente preparado para darlo. Otra cosa es que yo creyera que lo estaba, que de hecho a día de hoy todavía tengo mis dudas de si estoy preparado para hacer esto. Evidentemente, ¿qué me dice el corazón? Por eso estoy aquí, pero ¿cuántos de vosotros estáis allí debatiéndonos en una decisión de decir, no sé si es el momento, no sé si estoy preparado, no sé si soy suficiente, no sé? Yo también estuve allí. Entendamos que estamos sintiendo eso por un motivo. El corazón nos lleva en esa dirección. Es hora de hacerle caso. Pero evidentemente estará el miedo. Estará esa versión de ti, esa parte de ti que pueda estar atrapada en lo más profundo de tu ser. Una parte que nos da mucho miedo. Si tú coges las riendas y escuchas su llamado, que no te dé miedo, sosténla, porque aparecerá exactamente todo lo que necesitas, aunque eso esté tras el miedo, y especialmente si está tras el miedo, para que alcances eso que te propones. Que no te tiemble el pulso, que la duda, la incertidumbre, la confusión no nublen tu juicio. Te está guiando. Es hora de hacerle caso. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, muchas gracias por verme y acompañarme, por el tremendo apoyo que ofrecéis al canal. Próximamente estaremos hablando de este eclipse de luna en Virgo. Podéis dejarme en comentarios cómo estáis viviendo esta temporada, qué cositas os están pasando. Si hay comentarios interesantes, posiblemente los tratemos en el canal. Y ahora sí, sin más que añadir, me despido. Hasta la próxima.